Vamos a escuchar otra entrevista que hizo Erika Ramírez a Rubén Ramos Muñoz, director general de Atención al Migrante y Asuntos Internacionales de la Secretaría del Migrante en Guerrero, y precisamente pues hablando de estas condiciones que enfrentan en Estados Unidos nuestros connacionales que tanto labor tan importante hacen a nuestro país. Aquí dos aspectos. La primera, en efecto, en términos generales, hay una precariedad laboral en Estados Unidos, no solo para los migrantes mexicanos o latinos en general, también para la propia sociedad estadounidense. Estados Unidos, recordemos que está enfrentando un problema de devaluación, bueno, no de devaluación, sino un problema de déficit económico, tiene problemas internos, políticos, problemas sociales, y esto se ha agudizado, sobre todo en los últimos años, derivado también de la administración del presidente Trump, aunado a sus políticas antineoliberales que promovió el gobierno antecesor. Esto ha generado que Estados Unidos esté perdiendo liderazgo a nivel internacional y evidentemente repercute en su economía local. En términos más precisos, Estados Unidos en la actualidad es el país que tiene la mayor deuda externa a nivel mundial. Esto también tiene implicaciones obviamente en su país y se va a agudizar justo con la pandemia del COVID-19, puesto que comenzaron a emitir mayor cantidad de dólares para poder apoyar a muchas de las familias, y todos sabemos que entre más circulación de capitales haya, o en este caso de papel moneda, evidentemente habrá un impacto en su economía, ¿no? La realidad es que hoy en día Estados Unidos ya no es el Estados Unidos que, pues, del famoso sueño americano que la mayoría de las personas migrantes tenían en mente. Esta idea que sobre todo en los años 70, en los años 80 sí tenía un mayor liderazgo, y que en los años 90, al concluir la Guerra Fría, pues también tendrá una preponderancia mayor justo por ser la gran hegemón, el país más hegemón del mundo, ¿no? No obstante, en la actualidad podemos ver una precarización salarial. Es una realidad que nuestros connacionales en Estados Unidos pues viven en condiciones que no precisamente son las que ellos esperaban. Ellos en su mayoría viven en lugares que rentan con varios de los mismos amigos que pertenecen a una misma comunidad para tratar de solventar los gastos. Para que nos demos una idea, por ejemplo, en California, una renta, digamos, a las afueras de Los Ángeles, que es una de las principales ciudades con un mayor número de concentración de mexicanos, oscilan entre los $1,600, $2,000 la renta. Esto significa que deben de percibir un sueldo mayor. Normalmente anda entre los de 11 a 15 dólares la hora. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es trabajar en 2, 3 lugares o más, si se puede, para poder costear estos recursos. Es una realidad también, como usted lo mencionaba, que el poder adquisitivo, obviamente esos dólares se los envían aquí, es diferente. Y esto ha potenciado también a la economía nacional, que justo en la pandemia rompimos récord en cuanto al envío de remesas, por obvias razones. Una vez que se paralizó la industria global, pues los migrantes que se encontraban en Estados Unidos, en este caso mexicanos, pues van a tratar de apoyar a sus familias que se quedaron aquí en México, a sabiendas de que tenían que enfrentarse a un problema laboral. Muchos en México quedaron desempleados, también por una cuestión evidentemente médico, personas que perdieron patrimonios por enfrentar a la pandemia. Entonces, prácticamente fue como una válvula de escape para poder mantener relativamente sana la economía de las familias mexicanas, y este dinero se encauzó más como para apoyar a los que se quedaron aquí en México para tratar de contrarrestar justo la pandemia. Sin embargo, la realidad es que gran parte de los mexicanos y latinos, incluso, repito, de la sociedad estadounidense en la actualidad, tienen problemas para poder mantener ese estilo de vida, el famoso American Lifestyle que tanto soñaban ellos. Pues aquí vemos un poco de lo que nos comenta el Rubén Ramos Muñoz, director general de Atención al Migrante y Asuntos Internacionales de la Secretaría del Migrante en Guerrero, sobre el fallido sueño americano. Sigamos con esta entrevista.
red consular en Estados Unidos. Recordemos que nuestro país es el que tiene mayor número de consulados en otro país, en este caso con Estados Unidos, evidentemente que se estima que hay entre 35 y 40 millones de mexicanos, ya sea de origen mexicano que fueron a vivir allá o de ascendencia mexicana, ¿no? En total se estima que son entre 35 y 40 millones. Esto ha motivado que las políticas, en particular que implementa la Cancillería, se fortalezcan para la atención de protección y asistencia consular. En Estados Unidos existen muchos programas para difundir estos temas de acercarse al consulado sin importar su estatus migratorio. El problema aquí influye en que hay desconfianza hacia la autoridad mexicana, hay desconfianza hacia los propios consulados, porque también hay un desconocimiento. La mayoría de los migrantes indocumentados de nuestro país temen acercarse a un consulado porque creen que se les va a deportar, cuando ellos no han quizás comprendido, quizás por esa falta de desinformación, que no es la facultad de los consulados, al contrario, están justo para, a través de instrumentos jurídicos como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, precisamente atender las necesidades que tenga el connacional, porque es una obligatoriedad de todos los estados partes cumplir con este procedimiento. Sin embargo, repito, hay una desconfianza de la sociedad hacia los consulados. Ellos creen que los pueden deportar o pueden quedar fichados y que eso les pueda complicar incluso ellos posteriormente si desean tener la residencia, que pudieran tener alguna implicación.